Bien, y saludamos ya al doctor José Fusilo de la Sociedad Paraguaya de Neumología. ¿Cómo estás, doctor? Muy buen día. A ver, doctor Fusilo, vamos a tratar Hola, de establecer. hola. Ahí estamos. ¿Lo escuchamos bien, doctor? Sí, ¿qué ¿Usted? tal? Sí, sí les escucho bien. Bueno, Buen doctor, día. bueno, y una vez más estas cifras en la actualización de anoche en cuanto a la pandemia marca números récord de contagiados, de internados y de internados en UTI principalmente, ¿no? Día tras día prácticamente se están dando estos datos, doctor. Sí, asimismo, lo que demuestra que nos vamos superando día a día, que estamos en el peor momento de la pandemia. Creo que en varias ocasiones me han escuchado decir esta Bueno, palabra, pero lastimosamente los picos van subiendo y tenemos que cambiar cada rato sí. eso. Y sí, en este momento, sin duda, numéricamente estamos en el peor momento. Y también se suma a eso que los hospitales están prácticamente colapsados y también se suma los déficits de insumos que ya todos conocemos y que también vienen a ser un problema, una dificultad importante, ¿verdad? Bueno, creo que lo que habría que... La frase es el peor momento en lo que va de la pandemia. Porque como dice el doctor, bueno, hubo otros momentos y esperemos que no, pero existe la posibilidad de que haya momentos incluso peores. Eso apunta a que vaya a ser así, ¿no? Sí, hoy todas las previsiones que tenemos hablan de que esto va a aumentar. Lastimosamente, creo que en algún momento de esta pandemia se ha perdido el respeto a la enfermedad prácticamente y no, la gente ha relajado un poco los cuidados. El gobierno ha bajado también los controles, las restricciones de los controles y todo eso sumado hace que tengamos este momento tan difícil que estamos viviendo ahora. ¿Puede asignarse algún grado de responsabilidad el hecho de no tener suficientes, ya sean medicamentos, insumos, de que no haya habido un sistema público que haya respondido en los últimos meses, no digo de entrada, en los últimos meses a la pandemia, este brote, esta explosión que hay actualmente? Es posible, sí, es posible ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Porque no hubo suficientes medicamentos? que haya. No solamente eso, creo que el aumento de casos siempre obedece al fracaso de las políticas sanitarias, al fracaso comunicacional, al fracaso en diferentes áreas. Evidentemente, si nosotros no podemos frenar la transmisión, las internaciones van a seguir en aumento, ¿verdad? Y creo que hay que admitir que tenemos en algunos momentos seguramente fracasos importantes, fundamentalmente yo creo que en la parte de comunicacional a la población ya no le llega el mensaje, ya no se siente la población en riesgo y eso hace que se hayan vivido, digamos, libertades que si bien son fundamentales hoy y que están garantizadas por la Constitución, no es el momento de llevar una vida absolutamente normal, porque esto es lo que conlleva una vida absolutamente normal. Creo que los viajes masivos que hubieron a un país tan peligroso como es el Brasil también han devenido en contagios importantes y probablemente el ingreso de nuevas cepas a nuestro país, ¿verdad? Y eso va a generar mayor contagiosidad y mayor letalidad. Ahora, doctor, ¿podemos hablar un poquitito más de esta nueva cepa que usted acaba de mencionar? ¿Cuáles son sus principales características y por qué hay una alerta especial sobre eso? Sobre todo porque hay muchas nuevas cepas de las cuales nos enteramos y hablamos, pero creo que esta es la que más polémica crea o crearía porque estamos acá al ladito en Brasil nada más y es mucho más fácil tal vez que llegue a nuestro país. ¿Qué características tiene? No es una variante que tiene bueno, todas las variantes tienen mutaciones, múltiples mutaciones. Esta en particular tiene múltiples mutaciones sobre la proteína de espiga, que es, digamos, la cerradura que tiene este virus para entrar a nuestro organismo. Entonces, estas mutaciones hacen primero que el virus eventualmente sea más fácil, de mayor transmisión, es decir, al tener más llaves para abrir las cerraduras, es más fácil que ingrese a los organismos y eso hace que se transmita con mayor facilidad. Y ahora se habla con reportes preliminares de que eventualmente también la letalidad es mayor y que aparte de eso podría
tener ciertos grados de resistencia a los anticuerpos generados por las vacunas actuales, específicamente una de ellas que está siendo usada en Brasil, que es la CoronaVac, ¿verdad? Todavía son datos preliminares, creo que no hay que apurarse para hablar de eso, pero sí hay que estar alerta a los datos, que también es un problema en Brasil, porque en Brasil también hay una confrontación de datos, es decir, hay digamos, como que se ocultan algunos datos gubernamentales, porque hay una política de Estado que tiene una clara tendencia a minimizar la pandemia. Entonces, tenemos datos por ahora imprecisos de lo que es la variante brasilera. No tenemos la cantidad. A ver, el doctor Fusilo, ahí está. Y hoy Doctor, la última frase no te llegamos a escuchar respecto a lo que decía sobre el virus. Sí, que no tenemos la gran cantidad de información que tenemos, por ejemplo, con respecto a la cepa británica, que sí ha sido científicamente estudiada en forma responsable, y en el Brasil todavía los datos son, digamos, muy imprecisos y preliminares, pero sí los colegas brasileños están muy preocupados de acuerdo a lo que podemos charlar con ellos y a lo que pueden comentar de lo que están pasando, ¿verdad? ¿Y acá todavía no hay algún estudio importante o alguna prueba de que aquellos que fueron a Brasil pudieron haber traído aquí ese virus, esa nueva cepa? No hay una confirmación, pero evidentemente yo creo que por la cercanía la sospecha es muy alta. Creo que la gran cantidad de gente que emigró temporalmente hacia el Brasil en este último mes hace que esa probabilidad sea altísima, ¿verdad? Y estoy prácticamente seguro de que ello existe. Sí, creo que el ministerio en este momento está empezando a investigar y van a estudiar si es que esa cepa ya entró, ¿verdad? Doctor, 17 fallecidos ayer, pero la cantidad de internados es muy superior a lo que teníamos. Los 17 por día de por ahí está dentro del promedio que se había registrado. ¿En cuánto tiempo podría notarse esa consecuencia de la cantidad de internados hoy día? Y las proporcionalidades en esta enfermedad se mantienen básicamente estables. A mayor cantidad de internados van a haber mayor cantidad de fallecidos. La tasa de letalidad ronda entre el 1.5 y el 2% en nuestro país. Eso puede aumentar en la medida que se necesiten más camas en terapia intensiva, ¿verdad? Entre un 3 y un 4% de los pacientes van a requerir terapia intensiva. Y en la medida que tengamos más pacientes en terapia intensiva y que estos pacientes no lleguen en estados más tardíos, lógicamente esos números de mortalidad van a aumentar. Creo yo que la presencia de un paciente en terapia intensiva marca el fracaso de todo un previo control que deben recibir este tipo de pacientes, porque se puede evitar que un porcentaje importante de estos pacientes llegue a la terapia intensiva si es que se hace un buen control y un seguimiento importante y fundamentalmente un diagnóstico precoz, que es a veces donde fallamos. Los pacientes llegan ya con cuadros de neumonías bilaterales, con varios días de síntomas, ya habiendo tomado múltiples medicamentos que no le producen ningún beneficio, es más, le produce más daños y retrasa la consulta, y el uso y abuso de corticoides en etapas iniciales de la enfermedad, yo creo que está marcando definitivamente una tendencia hacia la mayor mortalidad actualmente. Doctor, ¿y esta situación de mayor cantidad de contagiados, mayor personas en las camas de terapia intensiva, puede tener alguna incidencia en aquellos, que hubo gran cantidad ya de personas que fueron infectadas y que ya se curaron y que están haciendo vida normal porque creen que ya no se van a contagiar, por ejemplo? ¿Qué podemos decir sobre eso, sobre la reinfección, por ejemplo? Bueno, sobre la reinfección todavía seguimos aprendiendo. Por ahora podemos decir que es un evento extraordinario, que no es algo frecuente, pero tampoco sabemos el alcance de una eventual reinfección. Sí, ya en Paraguay tenemos más de 80 casos de sospecha de reinfección, uno de ellos confirmado efectivamente genéticamente, pero los cuadros no son un evento frecuente. Creo que estamos hablando de fenómenos que no es lo más frecuente. De todas maneras, las personas que ya han padecido la enfermedad deben seguir igual los cuidados porque pueden ser eventualmente portadores del virus hacia otras personas que no han tenido y generar un contagio importante, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental, que los que ya padecieron la enfermedad no deben bajar la guardia. Doctor, ¿y con las vacunas? ¿Qué pasa con las vacunas? La OPS también está rezagando a Paraguay para el suministro de estas vacunas. No hay siquiera fecha. Los demás países ya tienen, ya empezaron. Y además nuestro sistema, ¿cuánto? Una semana prácticamente para
para poder vacunar a 2.000 personas, doctor. ¿Cómo están los promedios? Claro, el promedio es en este momento bajo. Lógicamente no tenemos la vacuna a cantidad adecuadas. Cuando hablamos de que lo único probablemente que va a modificar la evolución de esta pandemia es la vacuna, estamos hablando de que es lo más importante tener ya la vacuna en nuestro país y lastimosamente no la tenemos. No, desconozco si es que hay una fecha exacta para recibirla, creo que no hay ninguna por el momento. Y eso es lo que a todos nos preocupa y estamos todos, digamos, en ese mismo tren de preocupaciones. Es ahí donde siempre nosotros exigimos a las autoridades que en este momento deben priorizar todos los pedidos de vacuna, y eso se debe hacer desde el gobierno central. Eso tiene que empezar propiamente por el propio presidente de la República. Esto es una cuestión de Estado mucho más profunda que de ser solo del Ministerio de Salud. Bien, doctor. ¿Cómo vas enfrentando en cuanto a la familia, la situación de COVID, en tus allegados, tu situación particular? Doctor, con todo respeto, digo, tenemos entendido que está con el diagnóstico también, ¿no? Sí, lastimosamente, por eso me canso un poco al hablar, te pido disculpas. Caí contagiado trabajando. Creo que después, 2 días antes de tener que ponerme la vacuna, empecé con síntomas y me hice la prueba y lastimosamente estamos padeciendo la enfermedad aquí, con algunos miembros de mi familia también. Creo que vamos afortunadamente bien, pero hemos pasado algunos días muy difíciles. Lo que sí que siempre nosotros mencionamos, ¿verdad? A mí me tocó contagiar porque trabajo en esto día a día, porque veo más de 200 pacientes por día. Era una probabilidad cierta que la teníamos allí y que un año pude aguantar, pero finalmente en algún momento eso se dio y bueno, seguimos aquí, seguimos fuertes, pronto para volver con nuestros compañeros del hospital que están pasando muy mal. Eso es lo que más duele, no poder estar con ellos, porque seguimos diariamente telefónicamente prácticamente acompañando todas las recorridas y todo lo que está ocurriendo allí, pero no es lo mismo que estar trabajando ahora. Ahora, doctor, justamente respecto al tema de las vacunas, de los síntomas que usted dice que tuvo, ¿una persona que está con síntomas se puede vacunar o hay que aguardar que termine, que pase todo y dé positivo al COVID? ¿Cómo sería eso? Hay muchas consultas sobre eso. La recomendación es esperar que pase. De hecho, por eso yo no pude recibir la vacuna, porque estoy con una enfermedad activa y tuve que esperar. Ya, ahora sí, ya probablemente la semana que viene ya podré recibir cuando ya esté totalmente restablecido. Y doctor, por último, al menos de mi parte, ¿verdad? ¿Qué opinión le merece toda esta interna que se generó con las declaraciones de Julio Rolón? Posteriormente Sequeira habló un poco. Ambos también ya se rectificaron y hablaron, también dijeron que hablaron en un mal momento, pero ¿generó alguna especie de tensión dentro del hospital también esto? ¿Una decepción tal vez de parte de algunos médicos? Sí, generó mucha tensión, en lo personal mucha decepción, pero se genera una tensión absolutamente innecesaria en estos momentos. En estos momentos tenemos que estar todos unidos y estirar el carro hacia el mismo lugar. Creo que el enemigo es el mismo, que es la pandemia, y tenemos que dejar de lado las diferencias. Me parece que crear este tipo de situaciones no es sano, no aporta absolutamente nada y no construye. Por lo cual ayer ya me ha tocado hablar mucho del tema y me tocó hablar con ambos protagonistas y creo que la situación está relativamente suficientemente aclarada y han reconocido sus errores comunicacionales, y ahora nos queda más que tirar el carro hacia el mismo lado, dejar la diferencia, y acá hay una sola cosa importante, que es vencer la pandemia y que mueran lo mínimo de paraguayos posible, que no se enfermen más paraguayos diariamente y que podamos tener políticas sanitarias que definitivamente pongan freno a esta pandemia que estamos en una picada demasiado importante. Claro, y esto demuestra también, doctor, coincidirá con que tanto la ciudadanía, los familiares de los pacientes lógicamente, e incluso el personal de Blanco, está con muy poco margen de tolerancia ya y tienen que tener mucho cuidado las autoridades con lo que hacen y con lo que dejan de hacer. Sí, así mismo, porque estamos cansados, porque estamos enfermos, porque hemos caído en batalla, y creo que cuando se habla desde el desconocimiento, digamos, golpea, pero como te dije ayer, yo creo que ya no hace falta prolongar demasiado esto, porque ya hoy necesitamos de todos para salir adelante,
y creemos que la única forma de vencer esto va a ser todos juntos. Bien, doctor, muchas gracias por estos minutos, mucha fuerza, que se recupere bien y pronto. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego, José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología.